lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7 de la mañana con 50 minutos. Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional, y hay que tomar nota de la decisión adoptada por la legislatura el día de ayer con unanimidad de 129 legisladores presentes en la sala. Claro, a nadie le iba a interesar votar en contra de este tema. Fue aprobada la última ley de urgencia económica que envió el presidente de la República a la función legislativa. Esta ley se llama Proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. En buen romance, el Ejecutivo había mandado originalmente 66 artículos que modificaban 7 cuerpos normativos: Código Orgánico Integral Penal, Ley de Extinción de Dominio, Ley de la Contraloría, Ley de la Procuraduría, Ley de Contratación Pública, Ley de Fabricación de Tenencia de Armas y alguna otra que se me pasa en este momento. Como digo, fue unánime esta decisión de la Asamblea Nacional. Le preguntamos al asambleísta Cristian Vega, que está conectado con nosotros. Él representa a Revolución Ciudadana y es integrante de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Le saludamos de parte de mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. Legislador, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy buenos días, estimado Fabricio, estimada Belkis. Es un placer siempre poder estar aquí en los medios contando lo que estamos haciendo y en ese proceso de rendición de cuentas permanentes. Un placer estar aquí. A usted, gracias por la gentileza. Empecemos desde la generalidad, desde lo general. ¿Qué significa la decisión adoptada ayer por unanimidad por el Pleno de la Legislatura? Bueno, el día de ayer yo creo que permitió ver que esta ley, desde la comisión en la que estamos, la Comisión de Régimen Económico, su regulación y control, tuvo la apertura de poder escuchar y hacer partícipes a muchos asambleístas fuera de ser miembros de la comisión durante este debate, lo que permitió nutrirnos y sobre todo mejorar mucho ese proyecto inicial, en donde sobre todo en base a la experiencia y a la experticia de muchas bancadas, se hicieron las sugerencias para que el objetivo principal de esta ley, que era darle al Estado un mecanismo para que en la actualidad, con los bienes que tienen su poder incautados de procesos en flagrancia, de investigaciones generales que ha sido de conmoción nacional, y aquellos bienes que pueden estar vinculados del círculo cercano de quienes están ahora siendo investigados por estos ilícitos, pueda tener la oportunidad de validar fuera de la parte penal del ilícito per se, pero que esos bienes que pueden venir de ese ilícito se evalúen y se puedan justificar para que en el caso de que no se justifiquen puedan pasar a poder del Estado y el Estado pueda convertirlos en dinero para, con esos bienes que han sido fruto de actividades ilícitas, ahora se haga lo contrario. Primero se combata, se les quite ese poder económico que tienen estas organizaciones beligerantes y grupos en delincuencia organizada, y también que sirva para hacer bien, que se reinvierta en proyectos de inversión social, tales como la lucha contra la desnutrición infantil, el tema de la inversión en provincias fronterizas y también que se consideren a las zonas rurales. Eso es, en esencia, todos estos cuerpos normativos lo que buscan es que en su conjunto, por un lado, le den al Estado una facilidad para que, con 3 excepciones puntuales, que son las que hemos visto y las que estamos viviendo dentro de la conmoción nacional, en flagrancia, bienes injustificados que estén relacionados a grupos delictivos o cuando los bienes sean ya de personas que han sido directamente identificadas como miembros de GDOs o grupos beligerantes, este proceso sea acelerado. ¿Qué significa ser acelerado? Que me desmarco del ilícito penal y me voy a la parte civil para que con una sentencia el juez determina, luego de la información que le entrega a Fiscalía, que no hay forma de justificar los bienes porque los ingresos de esa persona con el valor del bien no cuadran, no encajan. Entonces procede esa sentencia. La persona tiene derecho inclusive hasta a pedir revisión, pero debe tener los elementos para poder pedir la revisión, y si no los tiene, se extingue el dominio. Más o menos lo que se esperaría es que pueda estar hasta 6 meses la investigación patrimonial, que es la fase previa a cuando le entregan información al juez. El juez pueda tomar entre 90 y 120 días más y tendríamos una sentencia firme, ejecutoriada, pero desde la parte civil para ese bien, y pueda pasar a poder del Estado. Eso es, en esencia, estimado Fabricio, lo que buscamos y lo que tejimos con todo el articulado de esta ley que envió el presidente. Asambleísta, buenos días.
La Fiscalía General del Estado no tardó en pronunciarse luego de la aprobación de este proyecto de ley en la Asamblea. Y básicamente la principal preocupación y cuestionamiento, si se quiere, es que no se incluyeron las observaciones que se formularon por parte de la fiscal en la Comisión de Régimen Económico y que tienen que ver con los tiempos de trámite de investigación y proceso de extinción de dominio, así como también esta dependencia, según califican como innecesaria, de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué valoración hizo la comisión precisamente respecto de estos planteamientos que formuló en este caso la Fiscalía? Bueno, en este contexto nosotros estuvimos en la comparecencia y vimos la comparecencia de la fiscal. Efectivamente, el proceso inicial que decía que la investigación patrimonial, que es, por así decirlo, el impulso fiscal que hace, se había previsto en el proyecto original 3 meses. Fiscalía pidió que sea de 1 año. La experiencia de las personas que comparecieron y que tenían experiencia en otros países de cómo había funcionado y qué cosas les dieron resultados, nos decían que la investigación, para tener resultados, para tener información real y verídica, puede tomar 24 meses en promedio. Nosotros, ¿qué es lo que dijimos? Si la investigación patrimonial, en este caso, no puede durar más de los 12 que están, pero los 3 es muy poco, se les da un punto medio hasta 6 meses para que la Fiscalía pueda organizar toda la información para entregársela al juez e iniciar, en este caso por la vía judicial, el proceso civil, pero se crea una fase que es la indagación previa, en donde ahí sí Fiscalía, con la información que por ejemplo le puede dar UAFE, ¿sí?, que es la que cruza la información entre todas las personas o todas las instituciones que son las llamadas a entregar información pertinente cuando hay, por ejemplo, los ROS, que son en este caso las operaciones sospechosas, los registros de operaciones sospechosas, y la UAFE como ente técnico es el que le puede permitir que Fiscalía cruce esta información, porque Fiscalía va a iniciar el proceso de investigación previo una vez que tenga los elementos. No es que recién en la investigación va a investigar y ver si es que la persona tiene o no tiene un bien injustificado. Ya Fiscalía, antes de iniciar la investigación patrimonial, va con esa herramienta, va con esa información. Por eso es que el tiempo, o sea, ha creado esa fase de esa investigación previa. ¿A qué va dirigido? Pese a que se mantiene la sentencia ejecutoriada. Es que lo que nosotros vamos a diferenciar es que no vamos a ir directamente con la extinción de dominio, porque no podemos ir bajo el principio, en este caso de violación a la presunción de inocencia, si no hay una sentencia ejecutoriada. ¿Cómo separamos lo que la ley decía antes de lo que aprobamos? Que tiene que primero haber una sentencia en firme para de ahí sí iniciar la extinción de dominio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Mientras se investiga a la persona por el ilícito en la parte penal, de manera paralela con estas 3 excepciones, le permite a Fiscalía investigar por casuística internacional al círculo cercano de la persona o de la organización que está con el ilícito y empieza a cotejar información de los bienes que tienen. Asambleísta, perdón que le interrumpa, solamente para tener claridad, porque, y en morocho, en sencillo, de la manera más coloquial posible, significa que si, por ejemplo, mañana o pasado detienen a alguien, ya, ese alguien está siendo investigado por algún delito de delincuencia organizada o caso de corrupción, hay esta prohibición de enajenar bienes, ya, se tienen esos bienes, se investiga el origen de los bienes, pero no es que inmediatamente esos bienes pasan a manos del Estado, de modo definitivo, por el principio de presunción de inocencia. O sea, ¿qué pasa si después vamos a imaginarnos que luego de un debido proceso se determina o se ratifica la inocencia de la persona? Recuperaría los bienes. Ese sería el efecto. Ese sería el efecto, o ese era el efecto con la ley actual. O sea, con la ley antes de lo que aprobamos ayer. Ya. Con la ley que aprobamos ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Esa parte quisiera entender, asambleísta. Bien, vamos a poner un ejemplo, que una persona está siendo investigada por narcotráfico. Tiene que, por la vía penal, tiene que demostrarse o generarse la sentencia ejecutoriada para decir que él efectivamente cometió el ilícito. Pero, dentro de la información que levanta Fiscalía para iniciar la parte penal, ¿sí?, o dentro de la investigación que hicieron cuando lo detuvieron, hay un conjunto de personas alrededor y un conjunto de bienes que están bajo el poder de esta persona. De manera paralela, ¿sí?, como está envuelta en una de las 3 causales de los ilícitos de las excepciones que pusimos, se inicia la investigación para ver la justificación de los bienes. Ya no es otro juicio contra la persona, no.
es contra los bienes para poder verificar si es que los ingresos y el valor de los bienes coinciden. Durante el proceso él puede estar siendo investigado de manera penal, pero él tiene que justificar esos bienes. Si los bienes terminan en una sentencia donde el bien es injustificado, que eso es lo que le digo, que no va a demorar tanto como la parte penal, sino que ya hay unos plazos acelerados para que esto llegue a un fin rápido y poder tener una sentencia, el juez dentro de la parte civil va a decir, sí, efectivamente, no puedo justificar estos bienes, ¿sí? Se le da la posibilidad de que inclusive proponga un proceso de revisión a la persona afectada, pasa ese proceso de revisión o si no lo plantea, automáticamente la sentencia del bien injustificado es la extinción de dominio. Si luego la persona no llega a ser condenada por narcotráfico, ¿sí? Los bienes no están anclados a la sentencia de narcotráfico. Los bienes están anclados a que tenía que justificar esa persona que pudo comprar, que pudo adquirir los bienes de manera lícita. Esa es la forma en cómo separamos para que no tengamos que esperar la sentencia penal para iniciar el proceso civil. Eso es en esencia, Fabricio. Yo le pregunto si es que esto que acaba de explicar y que fue incorporado en la ley es lo que no le gustó a la Fiscalía. Realmente no sabría cuáles son las impresiones porque todos los expertos en temas de extinción de dominio que lo aplican en 11 países aquí en América Latina dejaron muy en claro que la extinción de dominio va sobre los bienes, no sobre las personas. Es decir, es una sentencia sobre las cosas, sobre los activos, no es sobre las personas. La parte penal tendrá que seguir su curso y ahí sí la sentencia irá hacia la persona. Pero acá lo que en esencia es la extinción de dominio o comiso anticipado, que es lo que comentaban los expertos que comparecieron en las mesas, nos dice, esto va a demostrar la justificación de que el bien fue adquirido con ingresos o con recursos lícitos. De no poder demostrarlo, se aplica la extinción de dominio a favor del Estado. Pero obviamente debe haber la causalidad de que el bien que investigo está relacionado a una persona que está siendo investigada de un ilícito. Así no se comprueba el ilícito, el bien tuvo que verse justificado, porque claro, por cualquier cuestión o pericia técnica muchas veces, o elementos que utiliza, en este caso dentro de la parte legal, los compañeros abogados, puede que la persona no sea declarada culpable del ilícito, pero siempre tuvo que tener los registros lícitos para poder justificar los bienes que tenía. Entonces ya hay esa independencia. La parte penal por un lado y la parte civil con la extinción de dominio a través de un bien injustificado, que es lo que hemos separado. Y hemos puesto plazos para ahora sí ver resultados. Déjeme insistir, Belkis le preguntaba la postura de la Fiscalía. Textualmente, ¿qué dice la Fiscalía? Que no esté de acuerdo, que no se acogieron sus observaciones sobre mantener los tiempos de trámite de la investigación y procesos de extinción de dominio. Yo le pregunto, ¿cuál fue la diferencia entre lo que propuso la Fiscalía sobre los tiempos del trámite de investigación y procesos de extinción de dominio versus los que se aprobaron en el texto? Perfecto. Fiscalía pedía que se mantenga el año en la investigación patrimonial. El texto original pedía que sea solo 3 meses. Nosotros pusimos un punto medio para la investigación patrimonial. En la investigación patrimonial la Fiscalía tiene que notificar aún en reserva al afectado, ¿sí? Y para que pueda conocer que está haciendo, o sea, que ya se lo investigó y que tiene que justificar el bien o bienes que en este momento están siendo impugnados. Pero lo que hacemos es, dado que Fiscalía decía 6 meses es muy corto, ni siquiera los 12 meses me alcanzan, necesito que el proceso sea mayor, nosotros le dijimos, perfecto, Fiscalía, antes de que inicies con la investigación patrimonial, tú tienes una fase que se llama indagación previa. Y en esa indagación previa que no tiene tiempo, no se le limita, puede tomar el tiempo que requiera, es el tiempo que debería utilizar Fiscalía para reunir toda la información, para que cuando inicie la investigación patrimonial y se le notifique a la persona que está siendo impugnada por este número de bienes y que tiene que justificarlos, ya vaya a actuar. No es que en la fase de investigación patrimonial recién reúne las pruebas, no. En la indagación previa ya debería tener y toma todo el tiempo que necesite para poder unir la documentación, tener las pruebas y ahí sí
iniciar la fase de investigación patrimonial. Esa es la diferencia. No le hemos puesto los 12 meses que nos decía Fiscalía, les hemos puesto 6 en el tema de la investigación patrimonial, pero se crea una fase previa, que es indagación previa, en donde tiene el tiempo necesario y pertinente en base del recurso humano que tiene, de la disponibilidad tecnológica para reunir todos los elementos e iniciar con contundencia la investigación patrimonial. La Fiscalía también decía, y me queda claro eso, así como la dependencia innecesaria de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. O sea, yo me imagino que la Fiscalía lo que pretendía era que, independientemente de la sentencia penal condenatoria ejecutoriada, o sea, leyendo este texto, y le pido a usted que me corrija o me confirme si estoy equivocado, la Fiscalía buscaba que independientemente de tener una sentencia condenatoria ejecutoriada, se pueda ejecutar la extinción de dominio, asambleísta. Yo entendería que tal vez la aspiración era esa, que única y exclusivamente cuando se tomaban bienes o se hacía el inventario de bienes de la persona que estaba siendo investigada, automáticamente se haga una extinción de dominio a favor del Estado. Debe haber alguna justificación de por qué ese bien pasa a poder del Estado. Si bien es cierto, la extinción de dominio se aplica a los bienes, no a las personas, debe haber una justificación material, porque si no vamos a ser impugnados en cada una de las actuaciones porque estamos tomando bienes sin un justificativo. ¿Cuál es el justificativo? Por la vía civil, una sentencia donde me dice que el bien ha sido declarado como injustificado porque no lo puedo justificar la persona, y ahí sí aplico la extinción de dominio. Ese es un proceso que se aplica, en este caso, guardando las características y los principios y derechos que hay dentro de la Constitución que tenemos nosotros. Hay muchos que nos decían, pero en Colombia se hace distinto. Lo que pasa es que en Colombia, a nivel constitucional, hay un articulado donde se habla de la extinción de dominio. En Ecuador no lo tenemos. Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional en donde nosotros nos basamos para, sin violar cada una de las recomendaciones que nos hace, darle una herramienta para que pueda hacer un trabajo acelerado en que los bienes que ya tiene el Estado los convierta en dinero, los monetice. Pero hay que seguir un proceso. Entonces no es que automáticamente hay una libertad para que en un proceso de detención yo hago un inventario de bienes y esos bienes automáticamente se incautan y pasan a poder del Estado. No, debe haber un proceso, y un proceso es por la vía civil. El bien injustificado y luego la extinción de dominio. Ahora, me parece que el debate, sobre todo, y la discusión a nivel público, más allá de, obviamente, la discusión en la Asamblea, se ha concentrado en el tema de extinción de dominio. Pero yo decía en la presentación de esta entrevista, asambleísta Cristian Vega, que la ley incorporaba reformas a 7 cuerpos normativos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué se reformó sobre la ley de fabricación y tenencia de armas y municiones y explosivos, relativo justamente a esto que estamos conversando, asambleísta. Le comento, estimado Fabricio. Casualmente, en la reforma que están planteando es algo que nosotros ya discutimos durante el primer debate de la ley específicamente de armas, municiones y comercialización de explosivos, que lo hicimos en la Asamblea, y que hacía una modificación similar a lo que sugirió el presidente. ¿Qué es en esencia lo que quiere? Para ponerlo muy rápido y muy sencillo. Que cuando se incauten las armas de todos estos operativos de los grupos delincuenciales, estas armas pasen por una pericia para poder determinar su operatividad, es decir, si funcionan o no funcionan, y dependiendo del tipo de arma, definir si ha habido el requerimiento de Fuerzas Armadas o el requerimiento de policía. Las armas largas van a las Fuerzas Armadas y las armas cortas van a la Policía Nacional. Es un proceso acelerado y se les va a entregar este dominio una vez que se cumplió con el análisis pericial, que se corroboró que las armas sí funcionan, que sí se las puede utilizar, se las asigna en base a los requerimientos. Este es un proceso acelerado para que lo que antes había que destruir estas armas, ahora si están operativas y se las pueden utilizar, vayan directamente al uso de combatir a la misma delincuencia. Eso es en esencia lo que se incorporó en esta reforma, a este articulado. Correcto. En cuanto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, asambleísta. Bueno, con respecto a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, fue nada más definir, fue muy poco lo que se topó en esencia. Lo que se hizo fue acoplarlo al tema de la extinción de dominio en el artículo 62, si mal no recuerdo,
se hicieron la aclaración de cuáles eran las actividades que no iban a prescribir y que iban a estar ligadas a lo que hoy tenemos como excepciones dentro de lo que va a permitir que, si la persona está siendo investigada de forma penal, pueda separarse la parte dentro de juicio civil para la extinción de dominio. Sobre todo, no fue una reforma puntual, no hubieron ni cambios en sentencias, ni aumento de penas, porque eso lo estamos trabajando directamente en la reforma al Código Orgánico Integral Penal que está siendo tratada en la Mesa de Seguridad y Justicia. En cuanto a contratación pública, porque los temas de contratación pública que son a veces muy complejos, la tuvimos por acá cuando recién envió el proyecto de ley el presidente de la Asamblea Nacional a la subdirectora del CERCOV, y la semana anterior estuvo la exdirectora del CERCOV, acá también María Sara Gijón, explicando un poquito cómo funcionan las compras públicas. Pero ¿qué mecanismos establece esta normativa aprobada ayer para poder garantizar transparencia y minimizar los casos de corrupción en los procesos de contratación pública, asambleísta Vega? Perfecto. Le comento, se ha incorporado nuevamente un informe, por así decirlo, de un análisis previo si es que el proceso de contratación que se quiere realizar pasa o no pasa, o cumple o no cumple con las condiciones y el objeto de la contratación, es decir, como un informe previo. Ese de ahí lo va a realizar Contraloría General del Estado, ¿sí? Va a tener hasta 15 días para entregarlo, y esa es una forma para que antes de iniciar las instituciones, los procesos de contratación, exista como un análisis preventivo, y es el que va a definir si continúa o no continúa en esa modalidad, en esas características. Es para evitar que al final, cuando ya se contrató y se cometieron los errores, ahí lleguen los exámenes especiales de Contraloría y toca sancionar. Ahora lo que se ha buscado es, con este informe previo, que va a tener 15 días Contraloría, es, como su nombre mismo lo dice, prevenir que se hagan las cosas mal. Eso es una de las cuestiones que se ha incorporado. Regresa el tema de que el presidente va a poder definir los montos y los plazos para poder saber cuando alguien quiere hacer una contratación, cuál es, si tiene que pasar o no tiene que pasar por Contraloría el informe previo para continuar con el proceso. Algo adicional, o sobre todo lo de fondo, es que se busca reducir muchas veces los casos que se ha visto que los diseños, las consultorías que se hacen para los diseños de las obras públicas, que tienen los diseños definitivos, las ingenierías, que a veces cuando una persona los realizaba y luego la empresa o la institución contrataba ya para ejecutar la obra, el contratista que iba a realizar la obra dice: oiga, pero estos diseños están mal. ¿Por qué? Porque la ley no permitía que la misma persona que hacía los diseños sea la persona que construya. Ahora se incorpora un procedimiento en donde va a permitir que la misma persona que hace los diseños pueda hacer la obra civil, pero ¿con qué características? Va a ser a un presupuesto fijo, es decir, no va a haber cambios ni de cantidades, ni de variación de precios, ni de plazo. De esa forma se permite que el contratista sea el encargado de desarrollar los estudios, hace la construcción de la obra, pero el riesgo es para él, porque no va a tener posibilidad de cambiar precios unitarios, no va a poder tener posibilidad de cambiar cantidades, y el presupuesto y el tiempo va a ser fijo. Eso lo que busca es ahorrar entre un 6 y un 12% de los costos de contratación, porque ya la persona que va a construir tiene esos estudios y tiene los estudios hechos por él y sabe y va a utilizar la tecnología que a él le parezca pertinente para cumplir con la calidad y las especificaciones técnicas que salieron en los términos de referencia. Eso es en temas de contratación lo grueso. Permite esa unificación y se espera en promedio un 10% de ahorros en estos procesos de contratación. Asambleísta Vega, gracias por esta exposición amplia sobre esta ley. Ayer alguien me pasó el dato de que lo más probable es que el Ejecutivo sancione favorablemente, sin veto, tomando en cuenta obviamente la unanimidad en la aprobación del día de ayer. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias, estimado Mauricio, un placer, estamos a las órdenes, una excelente mañana a todos. Oiga, antes de que se me vaya, ayer la oyente Carlita Ibáñez me escribió y me decía que usted es docente de la Universidad Técnica de Machala.
profesional de la economía, me dice. Así que envío un saludo a Machala. ¿Qué le parece? Por supuesto, un placer, un excelente día a todos en mi ciudad, en la ciudad de Machala, y sobre todo a la Universidad Técnica de Machala, en donde ya soy docente ya 16 años, y un gusto siempre a todos los estudiantes y a todos esos profesionales que han pasado por las aulas de esta noble institución. Una excelente mañana, gracias. Gracias a Cristian Vega, integrante de la Comisión de Régimen Económico, asambleísta por la provincia de El Oro. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.